Bueno, y aquí ya hemos regresado precisamente a su programa de análisis a la medida. Universidad de San Carlos de Guatemala y el tema de su presupuesto, ¿no? De al menos un 5% de lo que es el presupuesto de ingresos y de egresos de la nación al año. Pero esto, bien lo decía Sandy, esto termina siendo polémico porque año con año se vuelve una lucha de que el presupuesto no está, de que no se les otorga eso y hoy queremos saber efectivamente de conformidad a nuestra ley qué es lo que hay que hacer. Julio, porque sin duda alguna el tema de ese 5% constitucional que se menciona. Así es. Algunos indican, no queda claro en qué se basa, si es un 5% del total del presupuesto o cómo lo pueden calcular. El hecho es que las autoridades de la San Carlos también dicen, bueno, ya sea del total o de lo que sea, no se cumple. Así es. ¿Puedo pedirte que me pases mi librito pequeñito, la Constitución? Si me salgo del cuadro un momento, perdóneme usted, efectivamente lo hice, gracias Sandy. A ver, veamos lo que dice nuestra ley. Este es artículo 80 y algo, vamos a ver, permítame, más o menos 83, 82, aquí está. A ver, escuche usted, artículo 84, asignación presupuestaria para la Universidad de San Carlos de Guatemala, Constitución Política de la República de Guatemala. Corresponde a la Universidad de San Carlos de Guatemala una asignación privativa, dice, no menor al 5% del presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado. Es decir, que lo mínimo que se le debe otorgar a la USAC año con año para que pueda ejercer sus funciones es el 5% del presupuesto, lo mínimo. Ahí puede ser más, pero es que a veces ni siquiera se cumple con lo mínimo, Sandy. Sí, ese es el punto también, Julio, porque sin duda alguna la Universidad de San Carlos de Guatemala pues también hace una función muy importante dentro del país. Pero el hecho de ese dinero que lo han indicado por años, no les han cumplido, también marca un rezago, ¿no? Porque entonces la educación superior del Estado pues no se puede ir fortaleciendo, no se puede ir llegando a más población. Ya no se puede entonces dar la posibilidad a más población estudiantil. ¿Por qué? Porque no se cuenta con ese recurso. Pero el punto aquí es, bueno, hoy se solicitó una acción de amparo para que entonces se pueda cumplir con lo que la Constitución manda, con lo que se establece en ley entonces, pero el punto aquí es, ¿se va a lograr este año? Sí, porque no es la primera vez que no se da. Yo te digo algo, fíjate Sandy, a ver, para poner un parangón que podamos todos entender, cuando hablamos del presupuesto de la San Carlos, que ya lo vimos aquí en el artículo 84, que es un mínimo del 5% y de ahí puede ser más, entonces de esa base hay que partir y no menos. Esto pasa como con lo del salario mínimo, que aquí en Guatemala se vuelve salario máximo y ese es el tope. Entonces, con el tema del 5% para la educación superior a través de la Universidad de San Carlos, se vuelve como el máximo y el máximo que no se cumple. Entonces, la acción de amparo que hoy el Consejo Superior Universitario actuó a su favor o tratando de verlo así a su favor para el presupuesto basado en lo que dice nuestra Constitución en ese artículo 83 y 84, tiene que ser dado a favor porque es que así lo dicta. No puede venir la Corte de Constitucionalidad y fallar en contra de la propia Constitución. Exactamente. Bueno, ¿cómo hacer entonces, ¿no?, para que se pueda aplicar este punto, Julio? Porque también tú has mencionado algo y por una parte está lo que está ya establecido en ley, que es ese 5%. Así es. Pero por otra parte está la costumbre de no darle el 5% a la Universidad de San Carlos. ¿Cómo podemos interpretar estas dos variantes? Ahí está. El problema es que dentro de las fuentes del derecho es aquello que origina el derecho, fuera de situaciones propias como la ley misma, de situaciones propias como la costumbre, que dentro de las fuentes es una de las más fuertes porque se va repitiendo una y otra vez y por eso es que crea eso, la costumbre, pero no es ley. O sea, lo que hay que tomar en consideración es lo que está basado en ley, lo que está establecido en nuestra Constitución y eso no hay ninguna duda, Sandy, es simple y sencillamente el 5% como mínimo a la San Carlos. ¿Por qué no se le cumple? Porque por años no se le ha cumplido y la San Carlos tiene que andar después literalmente mendigando que le puedan cumplir al menos con el aporte constitucional que es mínimo. Ahora bien, también hay que decir otra situación. Yo creo que aún ese 5% del presupuesto de ingresos y egresos de la nación, pues tampoco termina siendo suficiente para la San Carlos si queremos que realmente exista una educación
accesible a nivel superior para todos los guatemaltecos. Y si queremos que se modernice, yo creo que aquí hay que preguntar otra cosa, ¿qué es lo que están haciendo y cómo están invirtiendo este dinero? Lo están invirtiendo en mejoras, en tecnología, en nuevos edificios, en nuevas aulas, en lo más moderno que podemos dar, o se está invirtiendo administrativamente en el pago de salarios, que esa es la otra situación. Tiene que haber un equilibrio en estos dos temas, ¿no? Para que podamos fortalecer a la USAC. Totalmente, Julio, pero aquí el punto es de que, bueno, si se les da el 5%, exigirles también de qué forma se va a empezar a ejecutar también ese presupuesto. Pero si no se cumple, también cómo puedes exigir una educación superior. Entonces, aquí la situación está con finanzas, que sería el encargado de trasladarlo. Uno, la pregunta es, ¿en el presupuesto se estableció en el proyecto de presupuesto Lamentablemente, para este año, una vez más, déficit para la San Carlos porque no se llega a ese 5%. Vamos con datos, ¿te parece? Vamos a pedirle por favor a nuestra producción de A la Medida que ponga ahí en pantalla los siguientes datos. La Universidad de San Carlos de Guatemala, según lo establece nuestra Constitución, es la Casa de Estudios Superior Estatal. Está establecido también en nuestra ley que el porcentaje mínimo del presupuesto que debe ser designado al USAC es de al menos el 5%. La San Carlos también indica que sus condiciones actuales no son las mismas que en años anteriores. También afirman que no se ha cumplido el presupuesto constitucional de procurar ese incremento presupuestario adecuado al aumento de la población estudiantil de la San Carlos, o en todo caso también a otra cosa que es muy importante, que es la mejoría del nivel académico, es decir, esa excelencia académica que se tiene que tener. ¿Cuántas personas, cuántos buenos profesionales han sido formados debidamente en lo que es la Universidad de San Carlos? Esto hay que verlo así, y por eso le voy a pedir a la producción que de una vez, por favor, ponga en pantalla otros datos también que hemos preparado para usted a efecto de poder explicarle por qué es que la San Carlos, con esta acción de amparo, exige al menos el 5% del presupuesto. La Universidad de San Carlos de Guatemala presentó ante la Corte de Constitucionalidad una acción de amparo en contra del Congreso de la República. Señalan que la asignación prevista para esa alta casa de estudios para el año 2022 simplemente, como lo decía Sandy Monroy, no corresponde al 5% que legalmente debe recibir para su funcionamiento. La USAC afirma que es un problema de cálculo que se ha repetido por varios años. Según sus datos, únicamente se les ha programado un presupuesto que equivale al 2.51% cuando el monto debería ser el 5% en relación al total de la recaudación, pero no de la recaudación, que aquí es donde está el error del Congreso, al total de lo que es el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Sandy, ahí está el tema. Ahí está el tema, ahí está la confusión y ahí está entonces el punto que se tiene que ir resolviendo año con año. Pero aquí la pregunta es, Julio, ¿por qué, si se sabe que le corresponde un 5% del total del presupuesto a la Universidad de San Carlos de Guatemala, por qué no año con año se establece? Porque siempre todos evaden el tema y la San Carlos siempre se tiene que pronunciar, siempre tienen que exigir lo que les corresponde y siempre tienen que buscar un amparo. Te lo explico fácilmente. Ese librito que tú tienes ahí a la par, la Constitución Política de la República de Guatemala, que debería ser al menos como máxima ley la que se cumple, no se cumple en Guatemala. Y si no se cumple la Constitución, menos se van cumpliendo las otras leyes. Y esto realmente es grave, porque estamos hablando de que es un mandato constitucional, estamos hablando que no se puede hacer cuando eres funcionario público aquello que la ley, digamos, puedes hacer solamente lo que la ley te establece y al Congreso le manda, porque así se lo manda al organismo legislativo, que le otorgue el 5%. Pero eso no importa aquí en Guatemala, porque en este país de tantas realidades y ficciones, importa más, parece, la costumbre que cumplir con nuestra Constitución. ¿Y qué vale más, lo que establece la Constitución o la costumbre, si ponemos en una balanza? Sin ninguna duda, y para que a todos nos quede claro, lo que establece nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Pero se violenta cada rato. Julio, ¿aquí cabría algún tipo de responsabilidad por no acatar lo que se menciona en la Constitución en este punto específico hacia el presupuesto para la Universidad de San Carlos de Guatemala? Y lo veo en la misma Constitución, solo que ahorita no lo vamos a buscar, del artículo 251 al 254, cuando se le manda precisamente a los funcionarios o empleados públicos, y en este caso esos son los diputados, que cumplan taxativamente con lo que la Constitución establece. Por eso creo que esto
aunque no debería ser así, ojalá sea enmendado bajo la acción de amparo provisional y después definitivo por la Corte de Constitucionalidad, que obviamente los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, si en algo son especialistas, es en la Constitución. Y ahí está, por cualquier cosa que por ahí no lo sepan ustedes, por favor, les repito, el artículo 83, el artículo 84 de la Constitución lo establece. Hay algo que no me cuadra, Julio, y es que tú lo has mencionado y de hecho también legalmente se menciona que nadie puede apelar o indicar desconocimiento de la ley. Exactamente. La Constitución es muy clara. Es clara. Entonces, ¿por qué no cumplir con este 5% si la Constitución lo establece y es clara? Yo te diría algo para concluir. La ahora mala costumbre, que realmente se transforma en una mala práctica, en una práctica perversa, que hace que lo que es importante en este país, entre otros temas como la educación, le demos un lugar secundario. Del 5% pasamos al 2.5%, la mitad. Señoras y señores, Consejo Superior Universitario, tienen todo el derecho de ir a apelar esto a través de la acción de amparo, porque así debe de ser. Así que hay que cumplir con la ley y aquí a cada quien lo que le corresponde, que se cumpla la Constitución. Así es. Ahora nuevamente la San Carlos busca entonces un amparo, busca que se haga cumplir lo que manda la Constitución, en específico con su presupuesto. Pero veremos, nuevamente va a quedar entonces en que no se le va a cumplir, en que la San Carlos acumula los amparos y ahí se queda el tema, o finalmente se va a lograr sentar un precedente, porque aquí también está en manos de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Pues debería de cumplirse al menos con lo que dice la Constitución, y entonces la Corte de Constitucionalidad tiene esa responsabilidad, y habría inclusive en algún determinado momento ver si hay un incumplimiento de deberes para quienes no están cumpliendo con la Constitución, sea quien sea, aunque tengan derecho o no de antejuicio. Señoras y señores, de esta manera estamos dando por concluido este tema, y para toda la comunidad universitaria, en este caso de la San Carlos de Guatemala, esa universidad tan famosa, tricentenaria más que eso, pues que se les cumpla con ese 5%. Por supuesto. Llegamos al final de la parte de análisis, Julio, pero tenemos otras noticias también que darles a conocer, por eso los invitamos a continuar con nosotros. Por favor, no cambie, recuerde que nosotros somos a la medida.